Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional del día miércoles 9 de abril, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 11, desde el versículo 24 al 35. Vamos a orar a nuestro Dios para pedirle su guía para entender su palabra. Amén. Padre bendito, gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes de compartir esta sección de la palabra que se encuentra en Números 14, capítulo 11, desde el 24 al 35, quisiera darles un pequeño contexto para entender la palabra de acuerdo a su contexto. En este mismo capítulo, en el verso del 1 al 23, recordemos que el pueblo se quejaba amargamente porque solamente comían maná. Ellos deseaban comer carne porque se acordaban de que comían carne en Egipto, a pesar de que vivían en esclavitud, a pesar de que los egipcios los maltrataban, los sometían a grandes labores pesadas, cargaban rocas, les tiraban látigos, pero ellos en su corazón deseaban volver a Egipto. Entonces, por otra parte, vemos al líder Moisés, que se encuentra agotado, porque dirigir a un pueblo no era fácil, y en especial un pueblo tan numeroso. Entonces Dios le concede en esta oportunidad compartir su espíritu con 70 ancianos. ¿A qué nos referimos con ancianos? A personas de una edad mayor y que también tenían una madurez espiritual mayor que el resto. Entonces vemos esas dos partes. Y por otra parte también vemos que había una promesa de Dios de darles carne, pero no solamente darles carne, sino que hasta que se les salga por las narices. Es decir, ya estaba anticipando ahí un juicio. Entonces, ese es el pequeño antecedente. Ahora el contexto. Recordemos que Israel estaba en el desierto y caminaba rumbo a la tierra prometida luego de salir de Egipto. Moisés lideraba este pueblo que era inmenso y era una carga bastante inmanejable. Luego vemos las tensiones que hay entre el liderazgo debido a la rebelión popular y también a la misericordia y juicio por parte de Dios. Entonces vamos a leer la palabra. Capítulo 11, desde el verso 24. Dice así. Así que Moisés, en versión nueva traducción viviente, dice así. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, junto a los 70 ancianos, y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Y un joven corrió y le informó a Moisés.
Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Num, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: «Moisés, mi señor, deténlos». Pero Moisés respondió: «¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos». Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Esa es la primera sección. La segunda sección, a partir del verso 31. Dios envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Y nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Hatava a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. Entonces, en esta sección vemos que tiene 2 partes, ¿no? La primera parte, donde Moisés obedece a Dios y reúne a los 70 ancianos, quienes reciben el Espíritu de Dios para ayudarle en la carga que estaba llevando Moisés. Y se nota algo particular, que 2 de ellos que estaban fuera del campamento, que también estaban en la lista, comienzan a profetizar porque también recibieron del Espíritu de Dios. Entonces esto provoca una reacción en Josué, pero Moisés lo corrige con sabiduría. Y en la otra sección vemos que Dios concede codornices al pueblo en respuesta a sus quejas por carne, pero también castiga su codicia con una plaga mortal. Entonces, revisando los principales comentarios bíblicos, por ejemplo en Matthew Henry, nos dice sobre la primera parte que el Espíritu de Dios no se agota, que se puede repartir sin disminuir. Entonces, y eso también dice que la profecía del Eldad y Medad muestra que el Espíritu sopla donde quiere. Nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo. Y por otra parte, en el juicio en Kibrot Hatava fue por la idolatría de la glotonería o del apetito, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí en esta sección se cumplen básicamente dos partes de la palabra de Dios. La primera sección, que habla sobre el repartimiento del Espíritu sobre los 70 ancianos, cumple la profecía dada por Joel 2:28, que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto era un anticipo del Pentecostés, de la primera iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde se dio también el derramamiento del Espíritu Santo. Y por otra parte también se da un castigo por la codicia desmedida, que se encuentra en Salmo 106 del 14 al 15, donde dice que Dios les concedió lo que pidieron, pero envió mortandad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque Dios en su infinita sabiduría no nos da todo lo que le pedimos. Amén. Nos da lo que necesitamos, porque el hombre tiende a eso, a cuando tiene todo se llena de codicia y se aparta de los caminos de Dios. Entonces vamos a analizar verso por verso los versos más importantes, ¿ok?
En el verso 24 del capítulo 11 dice: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. ¿Quiénes eran estos 70 ancianos? Eran líderes designados. ¿Para qué? Para ayudarle en el trabajo de liderazgo que tenía Moisés, porque él no podía con toda la carga. Entonces, y el hecho de estar alrededor del tabernáculo, ¿qué significa? Significa comunión y disposición al servicio espiritual. Entonces, anciano, que viene del hebreo sakenim, significa personas maduras en edad y sabiduría. Es por eso que el liderazgo debe tener este tipo de personas que puedan ayudar al líder en el servicio, porque todos hemos sido llamados a servir a Dios. Amén. Y esa carga, ese trabajo no se debe concentrar en un solo líder, sino que tiene que estar apoyado como el modelo que nos mostró Moisés cuando estuvo a cargo del pueblo de Israel. Verso 25 dice: entonces Jehová descendió y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso sobre los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Este es un requisito para el liderazgo, que tengan el espíritu de Dios. El liderazgo no debe estar dado por experiencia, por las capacidades personales o carrera que tiene la persona, no. El requisito es un corazón dispuesto a servir, elegido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Vemos acá que dice Dios que hizo, descendió en una nube, tomó de su espíritu que estaba en él y que hizo, y lo puso en los 70 varones. Entonces, eso es lo que se conoce como el Shekinah, ¿no? La gloria visible de Dios, ¿no? Descendiendo sobre su liderazgo. Entonces, eso es lo que debemos de anhelar cuando le servimos a Dios. Señor, yo no quiero servirte por emociones, no quiero servirte por buscar un lugar de privilegio. Quiero servirte porque te amo con todo mi corazón, a pesar de las dificultades que pase, de los retos, pruebas, debilidades que me toca vivir. Pero si tú me escogiste, ¿quién soy yo para decirte no? Entonces, vemos aquí que el Señor había seleccionado previamente, y a estos líderes que había seleccionado les derrama de su espíritu. Y vemos algo particular en el verso 26. Dice que había 2 varones, uno se llamaba Eldad y el otro Meldad, ¿no? Que a pesar de que no estaban ahí en el tabernáculo, ¿qué pasó con ellos? También descendió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿y qué hicieron? Comenzaron a profetizar. Entonces, vemos aquí, ¿no?, que no podemos limitar al Espíritu de Dios. Él, a quien toma, a pesar de que pueda parecer que no está junto al tabernáculo, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros para limitar al Espíritu de Dios? Dice que en el verso 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Meldad profetizan en el campamento, ¿no? Entonces, el joven informa a Moisés: oye, están profetizando. No sé si por preocupación o por celo, porque en el verso 28 que vemos, dice ahí la palabra: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Entonces, estamos viendo acá que
Josué era una persona fiel, un siervo que siempre estuvo al lado de Moisés, pero en ese momento que tenía una visión limitada de la obra del Espíritu de Dios. Entonces, los líderes van madurando y a medida que van caminando en el Señor, su visión se va ampliando, porque luego vemos que este joven celoso, Josué, ¿no?, llegó a ser un gran líder, lleno del Espíritu de Dios, coberturado por el Señor, escogido por el Señor. Amén. Verso 29, y Moisés le respondió: ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí vemos que las declaraciones de Moisés, que son visionarias. Moisés deseaba que todos tengan el Espíritu de Dios. Y realmente, amados hermanos, es lo que yo deseo en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón. Señor, derrama tu Espíritu sobre mi casa, mi familia. Derrama de tu Espíritu, te necesitamos, Señor, ¿no? Porque Moisés anhelaba eso, que todos tengan el Espíritu de Dios. Él estaba viendo, ¿no?, lo que sucedió en Pentecostés, en la primera iglesia, donde Jesucristo había prometido que cuando Él se fuera descendería el Espíritu, el Consolador. Y este Espíritu Santo, ¿qué haría? Les haría recordar las palabras de Jesús y los convencería de todo pecado. Señor, danos de tu Espíritu. Jesús también decía: si vosotros somos hombres malos y saben dar buenas cosas a vuestros hijos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto si le piden el Espíritu a Dios, Él se los dará? Parafraseando, pidamos el Espíritu de Dios que se derrame sobre nosotros, sobre nuestra casa. Y esa es mi oración constante. Amado Dios, danos de tu Espíritu. Verso 30. Y Moisés se volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Verso 31. Esa es la primera parte. La segunda parte: vino un viento de parte de Jehová y trajo codornices del mar, y dejó sobre el campamento a un día de camino a un lado, y a un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y a casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces Dios manda una provisión asombrosa. Pero ojo, esto no era una bendición, era una prueba. Verso 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Entonces había abundancia de carne de codornices. ¿Y esto qué hizo? Despertó la codicia. Y el pueblo, en lugar de ser agradecido, se entregó a la glotonería. Verso 33. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes de que se mastique, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Entonces, esta codicia desenfrenada del pueblo, ¿qué provocó? La ira de Dios. Esto no fue bendición, fue disciplina. Amados hermanos, estemos contentos con lo que Dios nos da, porque la codicia nos conduce a tomar decisiones equivocadas. Entonces, verso 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí se sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Hatava significa tumbas del deseo, que es una advertencia contra la codicia carnal. Entonces, amados hermanos, como resumen final,
La primera parte habla acerca del liderazgo espiritual, de la llenura del Espíritu Santo. Y la segunda parte habla de la codicia, del juicio divino. Amén. Entonces, ¿en qué parte estamos nosotros? ¿Anhelando servir a Dios con todo nuestro corazón, buscando al Espíritu Santo? ¿O estamos en la parte de un pueblo carnal que busca satisfacer sus deseos? Y eso trae consecuencias luego. ¿En qué lado estás? Entonces, como aplicaciones prácticas podemos entender ya un resumen general que delegar es bíblico. El pastor, el líder no puede hacerlo todo. Entonces, debemos estar al servicio del liderazgo para apoyar al liderazgo de la iglesia mientras nos toque esa oportunidad. Otro que no se puede limitar al Espíritu Santo. Dios puede usar a las personas fuera de nuestras estructuras. No podemos decirle al Espíritu Santo de esta manera u otra. El Espíritu Santo es el que tiene el control sobre todos. Amén. Otro tema es de que el verdadero líder que desea que todos sean llenos del Espíritu Santo no tiene celos. Y por otra parte, la segunda parte de la sección, tenemos que tener cuidado con los deseos desordenados, porque la codicia trae juicio. Y debemos de ser agradecidos con lo que Dios da. El pueblo de Israel en esa oportunidad tenía maná del cielo, pero no lo valoró, se quejó. Vamos a orar. Padre bello, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa, que día a día nos dice cómo debemos de andar, Señor, y nos da ánimos y nos levanta, Señor, porque eres tú, por medio de tu palabra, Señor, quien da fuerzas al cansado, Señor. En esta oportunidad te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias, Señor. Te lo suplico, Señor. Y también te pido que quites toda codicia de nosotros, Señor, todo deseo carnal, Señor. Y que anhelemos servirte, Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos toca pasar. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.